Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Tenemos aquí a nuestro buen amigo Óscar Ledesma. Óscar sabe muy bien de lo que habla porque él ha sido camarero toda la vida, como la película de John Ford. Y hace ya muchos años que está en una gran bodega aragonesa, es el director comercial, el responsable comercial de una bodega, insisto, familiar, muy importante, la primera bodega de pago que hubo en Aragón, de Guaidés, y aparte ellos elaboran muchos vinos punteros, elaboran aragonés y nacional. Y hace unos días presentaron un vino, el Airés 25 aniversario, ¿no? Bueno, yo ya no voy a decir nada más, creo que lo va a presentar él. Es un lujo que esto no se ha hecho para ningún colectivo, solamente lo han hecho para las asociaciones libres. Se ha hecho la presentación comercial para clientes de bodega y prescriptores. O sea que es un lujo que podáis probar el vino que nos va a presentar Óscar hoy. Quería acabar de decir a Jorge Navascués, que es el enólogo, yo tuve la fortuna de hace muchos años. Bueno, Óscar, muchas gracias de verdad por tu tiempo, por estar con nosotros. Es que no, a veces ese menú se apoya con un botón derecho cuando estoy en pantalla. Pero es mejor directo. Vengo del sector de la hostelería, trabajando muchos años en restauración, tanto en restaurantes como en hoteles. Y de allí, después de mi pasión por el mundo del vino, pues acabé en una bodega, primero en un distribuidor, pasé por otro distribuidor un poquito más grande y finalmente terminé en el proyecto de Pago Airés, un proyecto familiar, propiedad de la familia Ramón, una familia aragonesa, y que ha apostado siempre por la calidad en una finca que en un principio no tenía nada que ver con el mundo del vino. Estoy remontando hace muchos años, situada en la localidad de Mezalocha, la finca Airés, que compró el padre de los actuales propietarios, Inmaculada, Ana y Federico Ramón. Federico padre, que en paz descanse, y que tiene mucho que ver en este vino porque está dedicado, entre otras cosas, a su memoria. En una finca, como os digo, que es una finca agrícola, situada en el término municipal de Mezalocha. Para los que no conozcáis la zona, nos cogeríamos Zaragoza y dirección Teruel, saldríamos en Muel, y luego cogeríamos la carretera a Mezalocha, Villanueva de Huerta, etc. Una finca con una extensión tremenda de 1.200 hectáreas de terreno adulto. No penséis que de viñedo, porque entonces ya lo habréis pasado, porque si hay que vender todo eso. Estamos hablando de 110 hectáreas de viñedo en las que se ha trabajado desde hace muchos años con muchísima tranquilidad y muchísimo cariño, ¿vale? Con variedades nacionales y foráneas, en las que se ha estado trabajando con garnacha, tempranillo, cabernet y merlot, principalmente, ¿vale? Que son las 4 que están dadas de alta hoy por hoy dentro del sello de calidad de vino del Pago, y a las que se ha ido añadiendo durante el tiempo Chardonnay, Viognier, Syrah y otras variedades que la Bacheran, en las que se está trabajando, es nuestro departamento técnico a futuro.
para los que seáis un poco más neófitos en el mundo del vino, os sitúo un poquito lo que significa vino de pago, ¿vale? Porque suena muy bonito, pero muchísima gente no tiene ni idea de lo que es, ¿vale? Entonces, la Ley Nacional del Vino es una ley piramidal, ¿vale? Que empieza pues, de los parámetros que no están asociados con calidad, como los vinos de mesa, etcétera. Por encima de ellos iríamos subiendo, cada vez más ya con vinos reconocidos, las IGPs, los vinos con indicación geográfica, protegida, como puede ser el Falón, puede ser otra serie de denominaciones de origen. Subiríamos con encima a las DO y DO protegidas, y ahí englobaría casi todo. Y los vinos de pago son el parámetro más alto que hay en el mundo del vino hoy por hoy. Estamos hablando creo que, si no recuerdo mal, y alguna bodega, nosotros somos la 10ª en nuestro periodo de vino de pago en el año 2010, y la primera y única de Aragón mucho tiempo, hace unos años, los tres primeros de años se han conseguido a otra bodega más en Aragón, hicimos, por ejemplo, el primer rosado que salió en España como vino del pago, y aquello pues abrió un poquito el mercado dentro de nuestras producciones a nivel nacional. Y como no vamos a hacer una cata técnica y al final de lo que venía el tema hoy es de que podáis probar este vino y de lo que es, me iba a acompañar, y os hubiera hablado más técnicamente, Jorge Navastués, que es nuestro enólogo, aunque colabora también con otras bodegas como lo de Cortino, Pavos de Galín, etc. Pero él, como bien decía, hace unos días en la presentación de este vino en sociedad, él ha nacido, se ha criado como enólogo y ha crecido hasta el prestigio que tiene a nivel nacional hoy por hoy en Ailés. Él siempre habla de Ailés como su casa. Es el enólogo de varias bodegas, de productos a nivel nacional bastante importantes, pero Ailés fue su primera bodega donde elaboró vino y la que considera como su casa. Hoy por hoy, dentro de las hectáreas de Ailés, lo que os decía que son unas fincas de 3.200 hectáreas con 110 de viñedo, el 60% están catalogadas para poder elaborar como vino de pago. Al final esto en una etiqueta, ¿vale? Es una denominación de origen propio. Este vino que vais a probar hoy y otros muchos, de los que hacemos ese tanto por ciento de viñedo, es una denominación de origen protegida, ¿vale? Para los más neófitos, hoy por hoy si situáramos a Aragón desde el Pampa, ¿vale? Como denominación de origen, todo el mundo te diría que hay 4. Pamellena, Montano, Borja y Calatayud, al margen de las IGP. Pues para que os hagáis la idea, mi hermana, por ejemplo, hace un tiempo se presentó a unas oposiciones de enfermería, creo que eran, y una de las preguntas fue esta y la falló el 95% de la gente. En Aragón hoy por hoy hay 5 denominaciones de origen, 6. ¿Vale? Las 4 mencionadas, de octava y denominación de origen protegida, Ailés. O sea, es difícil de entender, pero nuestras 60 hectáreas de viñedo tienen la misma denominación de origen, un poquito superior, que está protegida, que todo el Somontano o que todo Caribe. Esto es lo que te da la ley a las bodegas de vino de pago. Y eso es lo que se traslada a la etiqueta. Aquí no pone ni Borja, ni Calatayud, ni Rioja, Ailés, denominación de origen protegido. En cuanto al vino que vais a tener la suerte de probar, porque es una tirada limitadísima de 1.408 botellas, y según mi criterio, yo creo que es el mejor vino que personéis. Mira que Carlos ha probado, que como decía, que la suerte de vendimia, como nuestra vendimia en Luna, y esa es la causa de que no esté hoy aquí, que estamos en proceso de vendimia y post-vendimia, con lo que eso conlleva. Como os decía, se llevaba trabajando en él unos
cuantos años, sobre todo en nuestro departamento técnico, con los parajes de garnacha más viejos de la finca y que mayor altura tienen. Son unas parcelas en una parte de la finca que se llama el paraje La Serretilla, ¿vale? Es un corte y un tipo de elaboración diferente a lo que normalmente hace Navascués y Inmaculada en Ailés. Es un corte con recogida de uva, con mucha menos producción, en cajas seleccionadas, seleccionando uva por uva para hacer este viñedo. Un corte muchísimo más internacional. Nuestros vinos son un poquito más gruesos de la garnacha que vais a tener la oportunidad de probar hoy. Con un trabajo más largo de lo normal con los ollezos y en 2 barricas únicas de 500 litros, ¿vale? Bastante más grandes de lo normal. El 90% del vino está envejecido en esas barricas y luego tiene un 10% de esas mismas parcelas que ha estado esperando en depósitos de acero inoxidable para darle un poquito más de frescura. Este año es el 25 aniversario de la bodega, vamos a ponerlo entre comillas, cosa que no es real, porque verdaderamente llevamos más tiempo, ¿vale? La bodega, la finca, la compra Federico en los años 70, pero la primera añada de Ailés que sale al mercado, y algunos como Emilio que veo por aquí ha podido seguir nuestra trayectoria y las diferentes etiquetas que hay en el mercado, que han ido pasando en el mercado, como Ailés, como Aldella, los diferentes vinos de pago de las letras, de cada letra de la palabra Ailés, por ejemplo, una cosa que fue muy impactante en el mercado, porque cada letra de la palabra Ailés era una etiqueta, era una serigrafía de blanco sobre negro con diferentes motivos y fue muy impactante porque ahora no se había hecho nada parecido en el mercado. La letra de la palabra Ailés era un vino diferente, luego los vinos de diferentes Ailés, por ejemplo, una cosa que fue muy impactante en el mercado porque cada letra de la palabra Ailés era una etiqueta, era una serigrafía de blanco sobre negro con diferentes motivos y fue muy impactante porque hasta ahora no se había hecho nada parecido en el mercado. Cada letra de la palabra Ailés era un vino diferente, luego los vinos de diferentes parcelas y en cuanto a la etiqueta, también es un homenaje totalmente actualizado, ¿vale? A las primeras etiquetas que salieron de Ailés, de los primeros vinos en los que se hacía un vino joven, un cupar de merlot y tempranillo, de lo que dicen en diferentes denominaciones de origen roble, y un crianza, ¿vale? Que el día de la presentación tuvimos la oportunidad de probar el primer vino que salió de la bodega, el 98, y Carlos Bergumbrugestú estaba todavía en un momento extraordinario, con lo cual otra de las cosas que tienen particularidad la finca Ailés es que los vinos envejecen muy bien. Son vinos que tienen una largura muy en mercado, si están bien mantenidos, bastante grande. Orgánico, toda la finca está trabajada desde el 2010 en orgánico, tanto los vinos de pago como las parcelas que no están catalogadas como vino de pago y que se comercializan bajo el nombre de Aldella o Serendipia. En el 2016 se nos da el certificado y bueno, un homenaje, como os decía antes, y lo hemos querido poner en la etiquetita que lleva de todas las botellas, que una por una van numeradas hasta las 1408, a Federico Ramón Usán, el propietario, el padre de los actuales propietarios, y que tanto luchó por vino de pago y que supongo que hoy por hoy, allá donde esté, estará orgulloso del vino que ha hecho tanto su hija como Jorge Navascués. Exactamente, no ha podido llegar a ver lo de vino de pago y este vino que es. Bueno, sí, es así. Así, bueno, Ailés es como anteriormente a plantarse todo este viñedo y tal y cual, fue vino fue una finca de caza.
en algunas zonas y todavía hay una antigua casa de cazadores y tal y cual, pero en aquellos tiempos, cuando ya se empezó el vino y venía gente de diferentes zonas de España a cazar ailes, se iban amargados porque decía, joder, es que tu jefe le tiene más cariño a las perdices que al cazador. Esta finca está preparada para los perdices, no para cazarlas, ¿no? Bueno, sin más, os vamos a ir sirviendo un buchito para que vayáis probando el vino todos y me vais haciendo las preguntas. A mí no me gusta hablar en la cata de tal, que creo que la cata es muy subjetiva. Vais a poder probar un vino muy exclusivo, muy del corte que se está llevando en sumillería internacional, con garnachas mucho más sedosas y con no tanto peso en boca, pero no me gusta hablar en las catas de bueno, meter el vino en la nariz, intentar sacar lavanda recién cortada o flores marchitas en una noche de verano. La cata es muy subjetiva, espero que lo disfrutéis y que aquí estoy un ratito con cualquier duda que os pueda surgir. Una cuestión, Óscar. Agradezco a Carolina Jiménez, que es la profesora en la Fundación Adunare, ¿no? Si no me equivoco, y algún compañero que está por ahí que han venido con este grupo de alumnos a animaros un poco la mañana. Bueno, chicos, la verdad que lo del vino, ya me ha dicho la jefa que no podéis probarlo, entre otras cosas, fundamentalmente porque no se trata de que lo probéis, que estaríamos encantados, pero para probar un vino primero hay que saber que es un vino y eso me dice que todavía no, pues sirviendo. No habéis llegado a esa parte de la metodología. Ayudamos. No, no te preocupes. Como va a ser un buchito y tal, las voy abriendo y las voy abriendo. Ahora que pepino. Con Andrea y con Luis. Y nada, simplemente prestar atención porque Óscar es una enciclopedia. Pero luego, con Basolito te vienen más generales. Tener en cuenta, que es la pregunta que le estaba respondiendo a Javi, que este vino está en unas parcelas que están allí, no es que se hayan plantado esas parcelas para hacer este vino, o sea, son parcelas, como bien le decía Javi, que en concreto están dentro de otro vino nuestro en las Anteñones Añadas, que se llama Senda de Leñadores. ¿Ven? Pero ya estaba pensado, que es una buena pregunta la que hace Javi, ya estaba pensado en la cabeza del enólogo, antes de sacarlo a mercado, para hacer un vino para este 25 aniversario. Esto no quiere decir, este vino tiene las 1408 botellas de tirada limitada, no quiere decir que luego no se vaya a producir más adelante en esas parcelas un vino de tiradas limitadas o que vuelva esas parcelas a formar parte de cupás con otras variedades de uva. Sí que es verdad que en esa añada, la 2022, porque esto no lo he dicho, en la añada 2022, el enólogo es cuando consideró que tenía las características tanto de climatología como de lo que se iba a recoger durante ese año para hacer una poda un poquito más restrictiva, coger esas parcelas de garnacha y hacer solo este vino, ¿vale? Pero como bien le decía Javi, si se hubieran dado las condiciones en el 21 o en el 23, pues lo hubiera hecho con vinos del 23. Mucho más ya no, porque queríamos celebrar y sacarlo para más o menos el 25 aniversario en una fecha que, como os decía antes, no es exacta, pero vamos, que se asemeja porque no es el inicio de la bodega, pero sí de que 25 años de que el primer vino de Ailés se empezará a comercializar en la calle. ¿Ibas a comentar algo? Bueno, para que veáis los buenos profesores que tenemos en la Asociación de Metro de Aragón, le hemos pedido a Alejandro, ya sabéis que hemos entregado los diplomas del curso de vinos que hicimos en junio y le hemos pedido que nos cuente un poco. Emilio, que fue el profesor, le va a ayudar en lo que, pero vamos, yo creo que él lo va a hacer bastante bien. Todo tuyo. Yo encantado porque así veo un poquito lo que, desde fuera, lo que es el vino, tanto para dos generaciones tan diferentes. Primero, para hacer un buen vino hay que hacer tres fases: fase visual, olfativa y gustativa. Para la fase visual, primero tenemos que ver el color. En este caso es un rojizo bastante brillante, lo que indica que es
bastante bueno, reciente, bien hecho. Porque si fuera un vino oscuro, sin color, eso ya indica bastante. Después, al moverlo un poco, se nota que va cayendo una pequeña lágrima. Si va más o menos a una velocidad moderada, tiene buen porcentaje. Después, si lo inclinamos un poco hacia nosotros, se ve reflejado mejor los colores, la viveza como está. Después, antes de moverlo, primero que tenemos que olerlo así un poco quieto para percibir los primeros olores. Los primeros que me llegan son un poco de cereza, frutos rojos, mora, son los principales. Al moverlo un poco, empezamos ya a notar unos olores más específicos. Por ejemplo, un chocolate un poco oscuro, sulfitos, un poco de la barrica, muy escondido, pero se llega a notar. ¿Qué más podrías percibir tú, Emilio? Un poquito mineral, un poquito especiado. Cuando habrá olido la copa un poquito, habrá notado un poquito que le pica la nariz. Eso es que normalmente lleva los aromas a pimienta. ¿Vale? Cuando te pica un poquito la nariz, normalmente son aromas especiados, habitualmente pimienta. Pero vas bien, se puede mirar el color un poquito cuando lo bajamos y sobre todo para ver la capa se puede mirar, y si ves el tallo, pues una capa baja. Si no ves el tallo, ya es una capa alta. Pero vas muy bien. Ok. Vas bien. Ahora viene la fase degustativa. Curso de pocas horas, chaval. Percibimos bastante, ahora en mayor medida, un poco más la barrica, los frutos rojos se notan bastante, sobre todo la cereza, mora y un poco, casi que al final del paladar, el chocolate antes mencionado y un poco la pimienta que había mencionado Emilio, pero sobre todo los frutos rojos que tiene. ¿El retronasal cómo es? Justamente iba a explicar eso. La retronasal es una manera más ampliada de percibir los olores. ¿Cómo se puede hacer? Primero agarra un poco de un sorbo del vino junto con un poco de aire, menos así. El olor primero pasa por toda la boca y después aquí a la garganta y después se vuelve. Y se percibe en mayor medida los sabores antes mencionados. Un aplauso, por favor. Lo ha hecho fantástico. Ha habido buen profesor, ¿eh? Se puede aprender mucho de vino. Ha habido buen profesor. Venga, dale. Gracias, Carlos. Sobre todo Emilio. Pasitos a pasitos. Poco a poco. Peldaño. Bueno, en general, ¿qué os ha parecido el vino? O sea, al final cuando bebemos un vino lo que tiene que dar es, por eso decía que sin entrar en detalles que no estamos en una cata técnica, al final lo que tiene que darte un vino es un rato de placer, ¿vale? Los vinos de esta gama te tienen que dar placer en esa gama y los vinos de una gama como esta, ya con muchísimo más trabajo, pues te tienen que dar una satisfacción personal cuando lo bebes en cada trago importante. Es un vino, como os decía, que tú lo ves en capa, como bien explicaban las nuevas generaciones, y no es una capa densa ni potente como puedes encontrar en otros vinos nuestros como el 3 de 3000, pero sí que es verdad que a nivel sumillería internacional, lo que más se está demandando hoy por hoy, nos pedían también a Ilés, es un poquito más de frescor. O sea, no tanta intensidad, no tanta capa, no tanta potencia y estructura en lo que es el paso en boca, pero si os fijáis, es un paso en boca ligerísimo, pero sin embargo el posgusto que tiene este vino es larguísimo. O sea, después de que lo has bebido, tú tienes el vino en la boca para rato y estás recordando un poquito todo lo que has bebido. Bueno, gracias a todos por asistir y beber mucho vino. Las nuevas generaciones también a futuro. Muchas gracias, porfa. Gracias a ti.